Buenos días, queridos hermanos. Qué placer volvernos a encontrar y qué dicha poder recibir y dar un abrazo, que justo es lo que el Señor desea cuando nos convoca a que no dejemos de congregarnos. Y podemos sentir que su presencia en este lugar llena absolutamente, y después del tiempo de alabanza tenemos el tiempo de la adoración, con la lectura bíblica. Buenos días, queridos hermanos, un gusto tenerlos, que Dios me los bendiga. Vamos a dar lectura a la Biblia. Dice, Salmos 86, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Palabra de nuestro Señor. Vamos directamente a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo hasta este momento le ha dado mucha importancia a la edificación de los santos en el culto. Es que si alguien quiere vivir una vida cristiana que rinda fruto, que se vea, tiene que saber en qué está metido, ¿sí? Porque en todo caso, si no, sería simplemente un acto religioso. Y es en el culto donde Pablo quiere que haya edificación, porque es ahí donde se predica y se ejercen los dones, y es allí donde la comunión hace la diferencia. Era una iglesia bendecida, la de Corinto, con muchos dones, pero el mal uso que le estaban dando estaba provocando desorden. Y por eso ahora Pablo toca el tema de mantener el orden en la celebración del servicio, porque hay una razón también importante. Hay incrédulos que visitan la congregación. Ojalá fuera un caso frecuente en nosotros, que siempre exista alguien nuevo, que siempre haya alguien distinto. Y eso no va a ser porque pongamos un letrero en la calle. Va a ser porque tú estás cumpliendo tu tarea. Si no la haces, probablemente nadie va a venir acá si tú no le invitas, si tú no le traes. Y entonces el apóstol sugiere algunos cambios de actitud dentro de la iglesia, como uno de ellos, la forma de utilizar los dones. Y también observa el comportamiento de las mujeres dentro del culto. Y lógicamente uno diría, sí, perfecto, entonces muy bien, ¿son las mujeres las que fallan? No. Habla de la correcta respuesta de los esposos a las necesidades de ellas. De eso vamos a hablar hoy, en la prédica que titula El orden del culto cristiano, y tiene 3 puntos. Actitudes que no confunden, ejercicios de dones que edifica, y creyentes disciplinados en armonía. El Señor provea sabiduría a su pueblo para que podamos mantener el orden dentro del culto y también en la propia vida cristiana, para honrar al Señor. Queremos abrir tu libro, Señor, en esta mañana, y te damos gracias porque tú lo permites. No dejes que ninguna idea externa atraviese nuestra mente y nos distraiga. Déjanos, Señor, entender tu palabra. Permite que el siervo que tú has elegido la exponga claramente, sin poner sus criterios y conceptos. Y nosotros, Señor, permítenos estar con los sentidos bien abiertos, entendiendo lo que tú tienes para nosotros. Y queremos aplicarlo en nuestras vidas, porque necesitamos ver vidas transformadas, no solamente las nuestras, sino de aquellos que nos rodean. Y por eso te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
Punto número 1, actitudes que no confunden para ver el orden en el culto. Y en 1 Corintios 14, versos 20 al 25, dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Hay algo que hace notar Pablo, es que los corintios estaban pensando todavía en ese tiempo de manera infantil y dejaban ver sus malas actitudes y cuánto perjudicaba esto a la iglesia. Por eso Pablo les exhorta a madurar en sus pensamientos, en su forma de ser, en su modo de obrar. ¿Qué les estaba pidiendo? Que sean niños en la malicia. ¿Y qué significa eso? Es ser ingenuo, no malintencionado. Es no tener pensamientos o motivos malos, esos que pueden afectar a otros. Es dejar las posiciones caprichosas y egoístas. Es no compartir el conocimiento que desvía a las personas de la verdad del Evangelio. Es tener un corazón tierno, uno que no piense el mal, que no busca lo peor de los demás. Es madurar. Recuerdo que entre una de las características de la mujer virtuosa, que hace referencia al libro de Proverbios, dice: y su marido recibe de ella bien y no mal. Y esa es una forma en la que se puede sentir que ha madurado, que ha entendido lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual te da la capacidad de tomar decisiones sabias y correctas. ¿Por qué? Porque estás analizando la situación, por muy difícil que parezca, la analizas a la luz de la palabra de Dios. El otro día nos pusimos a hablar por teléfono con un pastor muy querido y realmente nunca había sentido tanta satisfacción de hablar, entender los cambios que están sucediendo en su vida y contrastar con lo que dice la palabra de Dios. Y poder entender que Dios está obrando en cada cosa que está haciendo en su vida. Y hasta me dio una sana envidia, se puede decir, de decir: eso es lo que Dios dice, eso es lo que Él te ha prometido, eso es el cumplimiento de lo que tú has rogado. Y no lo decíamos simplemente por decir, sino que recordábamos los pasajes expresos de la Biblia que hablaban de ello. Pero ahí de repente nosotros estamos abrazando promesas que las ansiamos y quisiéramos que se cumplan, pero de repente ya se han cumplido en tu vida y tú sigues esperando. Es como decir: cuando amanezca voy a tomar un buen desayuno. Y es ya el mediodía y tú sigues esperando que amanezca. Muchas promesas ya se han cumplido en tu vida. Y tú las sigues abrazando como si fueran promesas. Deberías tener la posibilidad de vivirlas como realidades.
como cosas cumplidas. Eso es madurez. Entonces Pablo dice que deberíamos ser maduros en las acciones y en las reflexiones, especialmente porque nuestra vida se trata de tener convivencia con otros pecadores. No se trata de que estamos viviendo con personas que no tienen nada que afectar a nadie. Vivimos exactamente con personas igual a nosotros, que pecan, que fallan, que afectan. Y entonces, ¿qué debería suceder en nosotros? Pues ya dejar de ser ingenuos. Eso es como niños que creen todo y lo juzgan todo según el criterio infantil que tienen. Pablo les manda una carta a los tesalonicenses y les dice en la primera carta, en el capítulo 5, verso 21, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Así que no es solamente escuchar algo y decir, ya, eso es verdad, y después te escuchas otra y dices, eso es cierto, y haces un nuevo conocimiento y lo quieres aplicar en tu vida. Tienes que saber discernir qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que dicen los demás, los comentarios de todos, pues son sus comentarios. Lo que dice la palabra de Dios es lo único que vale. Por lo tanto, si tú no aplicas discernimiento, lo único que haces es ser afectado por condiciones que no deberían suceder en tu vida. Podríamos pensar en botánica, como las plantas, ¿no es cierto?, se nutren para crecer, pues tú necesitas nutrir tu fe. Hay muchos que están todavía ansiando que se cumplan las promesas en su vida y dice, pero me falta fe. Y claro, quieren que en sus oraciones se derrame la fe por la gracia de Dios. Cuando el Señor ya ha dicho que la fe viene por el oír. Y como no oyen la palabra de Dios, como no escuchan lo que Dios está hablando, como no buscan en su palabra, entonces la fe permanece adormecida. Y la promesa sigue siendo una promesa, aunque ya se ha cumplido. Por lo tanto, si uno quiere nutrir su fe, debe orar, debe estudiar la Biblia y también debe tener comunión con otros cristianos. Así es que todos aquellos que se aíslan, por la razón que tengan, pues están sufriendo la carencia del beneficio que les trae la comunión con los demás. Así que cada vez que sepas que hay alguna reunión de edificación y puedes venir, no dejes de hacerlo, porque es necesario para ti, para tu espíritu, porque es necesario para tu crecimiento y para tu madurez. Y eso te va a dar una condición diferente de vida. Vas a dejar de ver que las cosas ya no te afectan en la manera en que en este momento te están afectando. ¿Por qué? Porque entiendes que Dios está obrando. Ser maduro tampoco significa saber todo acerca de Dios o tener todas las respuestas teológicas. Pero ser maduro es leer y entender. No solamente leer y asimilarlo, sino comprender con palabras. ¿Y dónde se nota que no hay madurez espiritual? Primero, en que no hay una necesidad real de Dios. Porque si hubiera una necesidad real de Dios, habría una ansia de hacer su voluntad. Habría un deseo profundo de serle fiel, lo cual no se ve. Y también se nota cuando vemos un pasaje bíblico y queremos desmenuzarlo, analizarlo en medio de la reunión y nos quedamos en alguito que nos llama la atención y ahí le damos vueltas
como en un carrusel y no avanzamos nada. Y no llegamos a comprender la profundidad del mensaje. Por lo tanto, en la medida en que tú entiendes que tienes necesidad de Dios, deberías buscar más saber de Él. Lógicamente, lo único que te va a llevar a eso es que tú tengas una actitud humilde. Porque si dices, no, yo ya sé cómo voy a hacerlo, yo sé cómo Dios me habla, yo entiendo a Dios y déjenme hacerlo a mi modo, pues yo sé que Dios no va a obrar en esa forma. Y tienes que tener una disposición a mejorar tu relación con Él. Desde que he empezado a aprender a exponer la palabra de Dios, nos han enseñado que las relaciones entre dos personas, dos seres humanos, un hombre y una mujer, son las que generan la mayor cantidad de deseo de estar juntos. Terminan de su trabajo y se encuentran inmediatamente para compartir el poco tiempo que les queda hasta las 11 de la noche. Y de ahí le acompaña hasta su casa a ella, si es que no la manda en un taxi, y luego le llama por teléfono. Y siguen hablando. Bien, eso es querer tener una buena relación. Y con Dios, con 5 minutos en la mañana, una oración apurada y una lista de pedidos, es suficiente para ti. Esa es una manera en la que puedes conocer a Dios. Pablo dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. No sigan siendo egoístas, no sean caprichosos, no obren con imprudencia frente al pecado. La palabra de Dios en Proverbios 28, verso 25 dice, el hombre arrogante provoca rencillas. El hombre que se cree muy superior, el hombre que se cree que tiene la razón en todo, el hombre que no necesita que nadie le enseñe nada, pues siempre va a tener dificultades en su relacionamiento con los demás. La persona que deja que las circunstancias influyan en su vida siempre va a tener dificultades con todos. Pero el que confía en el Señor va a prosperar. Tu confianza en Dios hace que lo que tú estés planteando en tu vida, lo que tú desees que suceda en tu propio ser, lo que tú anheles ver pronto, el Señor dice que sí, Él ofrece, que eso va a prosperar. ¿Por qué no ves prosperidad en tu vida? ¿Por qué estás estancado? ¿Por qué no avanzan las circunstancias? Porque tu confianza en el Señor está débil. Es decir, tu fe. Por lo tanto, la consecuencia es que estás escuchando a Dios menos de lo que deberías estar haciéndolo. Pablo dice que en el culto no debería predominar la emoción desbordante o una actitud irracional de querer ver cosas. ¿Por qué? Eso trae desorden. La adoración, que se basa en la razón y el agradecimiento, esa es la adoración que agrada a Dios. Así que por lo tanto, Pablo, si tomamos sus palabras, estaríamos diciendo, no sean niños revoltosos, ¿sí? No quieran actividades que armen desorden. Y nos vuelve a mandar un mensaje en medio de este pasaje, dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Esto está haciendo referencia a la forma en la que Israel no atendió el mensaje de Dios, que estaba siendo escuchado en su propia lengua. Y por consecuencia fue llevado cautivo por los asirios. Bien, eso es algo de lo que pasa cuando tú desobedeces.
Cuando tú dejas de escuchar a la voz de Dios, cuando dejas de oír sus mandatos, sus mensajes, lo que Él te está diciendo en este momento y en esta tu circunstancia, ¿qué haces? Pues simplemente dejas que tu vida sea arrastrada por las personas, las circunstancias, los eventos que te ponen en condición difícil. No entiendes por eso, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no salgo de mi situación de salud? ¿Por qué no puedo? Es porque tú estás dejando de oír a Dios y eres llevado hacia un lugar donde hay lenguas extrañas. Dios castigó a Israel y tuvo que estar cautivo en un lugar de lengua extraña. ¿Por qué? Pues porque despreciaron el mensaje claro en su idioma. Ese mensaje que los profetas les estaban dando todo el tiempo. Dice Isaías 28, versos 11 y 12. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar. Te sientes agotado, agobiado. Algunos dicen, ya estoy cansado, y es porque realmente han aguantado mucho ciertas circunstancias. Ya estás a punto de tirar la toalla en tu vida sentimental, en tu vida familiar. Ya no quieres seguir adelante. Y el Señor dice, en mí hay reposo, en mí hay descanso, pero no le quieren escuchar. No le quieren hacer caso. Por eso el mensaje en lengua extraña era una señal para los incrédulos. Y el mensaje en lengua conocida es para los creyentes, es lo que dice Pablo. Y hay un refrán. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y al no oír a Dios, pues lo primero que te pasa es que no aciertas en tus decisiones. No puedes ordenar tus planes y siempre andas con diversas motivaciones que no te llevan a nada bueno en tu vida. ¿Y qué? Hay algo peor todavía en no oír a Dios, y es que vas a oírte a ti mismo o vas a oír al maligno. Y lo peor es que vas a creer que es Dios quien te está hablando. Porque lógicamente en tu duro corazón ya has sacado conceptos y criterios que quieres que te digan. Que es lo mismo que pasa cuando buscas el consejo de personas que tú crees que te aman y solamente se complacen en verte contento, aunque no beneficiado. Y te dicen lo que quieres escuchar. Y son los que no les importa tu vida, por eso te aconsejan lo que ellos piensan y no lo que dice la palabra de Dios. Y entonces eres feliz en ese momento, pero estás yendo al despeñadero. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 8:18. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Yo quiero escuchar, que me digan lo que quiero. Y si me dicen otra cosa, ya no escucho. A mí me encanta que me halaguen y eso quiero escuchar. A mí me gusta que me consuelen y eso quiero escuchar. A mí me gusta que no me den la contra y quiero eso escuchar. Y el Señor hace una analogía, porque al que tiene más le será dado. Al que entiende, al que comprende, al que busca del Señor, tendrá más. Y al que no tiene, al que su relación con el Señor es mala, aún lo que cree que tiene, se le quitará.
Así que yo creo que es necesario prestar atención a todo el mensaje de Dios en relación a tu propia vida y a tu circunstancia, cómo estás enfrentando la situación actual. No puedo decirte a quién estás escuchando, porque de repente tú vas a decir adiós. La única manera en que puedas entender que es a Dios a quien estás escuchando es que escuches algo y lo contrastes con lo que dice la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Porque, de lo contrario, escucharás simplemente lo que quieres escuchar. Y Pablo nos daba pautas porque hoy en día se abusa mucho de enfatizar, a su modo, las manifestaciones del Espíritu Santo durante los cultos. Y dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? O sea, no solamente que se puede abusar del don de lenguas, sino que también se pueden traer otras manifestaciones extrañas al culto que no son bíblicos. Y yo no he encontrado, en referencia a la iglesia primitiva, acciones como practicar la risa santa. ¿Han escuchado eso? Gente que dice que se ha convertido y ríe, pero incontrolablemente. O la borrachera del espíritu. Esos que andan desequilibrados y que dicen, acaba de entrar el espíritu en mí y ya no doy más. No sé cómo será su chaki, la verdad. Pero en la iglesia primitiva no veías a la gente danzando eufóricamente y se tiraban al suelo para decir que el espíritu había entrado a gobernar sus vidas. Los que se revolcaban eran los endemoniados. Pero jamás gente que había recibido la gracia de Dios. Lamentablemente hoy sí se puede ver eso. Y eso está afectando al testimonio de los cristianos. ¿Por qué quieren imitar? Porque quieren hacer cosas extraordinarias, quieren que se manifieste de alguna manera el Espíritu, que hay un temblor en este momento. Entonces, si un incrédulo entra en una reunión en la que está pasando eso, ¿qué va a decir? Estos están locos. No, yo de aquí me voy, es este manicomio. ¿Yo qué voy a hacer ahí con estos revolcándose, ese otros riendo allá a todo dar? Yo no puedo estar aquí. Entonces, Pablo insiste en que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y es mejor profetizar incluso si hubiera una buena cantidad de incrédulos dentro de la iglesia. Por supuesto que eso es lo que nosotros seguimos en el liderazgo de la iglesia. Y no nos dejamos de apegar a la exposición vívida de la palabra, porque si empezamos a darles a ustedes consejos de autoayuda para aplacar sus conciencias, lo único que vamos a hacer es apartarlos y dejarlos en una condición vulnerable para el pecado. Y entonces Pablo nos dice lo que se debe hacer. Si todos profetizan, es decir, si todos hablan la palabra de Dios y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido y por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. La única forma en la que tú tienes la posibilidad de demostrarle a alguien que no conoce a Dios es expresando la palabra de Dios. Porque si lo engañas diciéndoles, no, ven a la iglesia y ahí te vas a sanar, ven a la iglesia y tus deudas se acabaron, ven a la iglesia y vas a arreglar tu problema con tu mujer, lo único que estás haciendo es engañarlo. El consejo es claro: arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu condición pecaminosa y tienes que saber que no puedes hacerlo por ti mismo si no es con la cruz de Cristo.
Por la obra redentora de Él puedes dejar tu pecado, puedes empezar a vivir de manera diferente y cambiar tu relación con los demás. Pablo dice que si un incrédulo escucha a Dios, pues su vida puede ser redarguida. Puede ser quebrantado su corazón y él se pueda convertir a Dios. Es que la profecía es una herramienta poderosa para evangelizar, para confrontar a los incrédulos, sirve para acercar más al hombre natural a Dios y fortalecer la fe de los que en Él creen. Y la profecía no solo habla de lo que va a pasar en el futuro, sino revela los pensamientos del corazón de los que la escuchan. No hay nada más claro que cuando expones la palabra, alguien es afectado. Y no es porque tú des un mensaje elocuente, sino porque el Señor está hablando en su palabra y está tocando el corazón de esa persona. ¿Tú quieres que alguien cambie? ¿Tú quieres que alguien mejore sus condiciones de vida? ¿Que deje de ser tal como es? Estamos hablando de un mal sentido, renegón, envidioso, avaro o lo que fuere. ¿Tú quieres que deje esa condición de vida? Pues solamente tienes que manifestarle lo que dice la palabra de Dios. Tienes que expresarle el mensaje de Dios, abrazándolo y diciéndole, ya pon buenos pensamientos, repetí un mantra, ya no seré vicioso, ya no seré vicioso. No le va a pasar nada. Solamente si Dios entra en su corazón, será transformado. Por eso la profecía es un recordatorio que Dios está presente en tu vida. Si tú no hablas el mensaje de Dios en tu relación común con todo el mundo, algo no está funcionando bien. Cuando lo haces, pues todo el mundo se va a dar cuenta que Dios está trabajando en ti y está cumpliendo el propósito que Él tiene. En Génesis 24, 26 al 27, se nota algo que y su nombre, referido al mensaje que teníamos el viernes, en cuanto a recibir un encargo de buscarle una esposa a Isaac. Alguien tenía que ir a hacer algo imposible, buscarle la esposa para el hijo de su amo, sin que el hijo del amo ponga condiciones. ¿Cómo podría cumplirse semejante tarea sin tener referencias exactas de cómo él quisiera? Las únicas referencias que tenía eran dadas por el padre, por Abraham. Le dice que no vas a hacer esto, ni aquello, ni esto más. No les digo para que les entre curiosidad. Y él va con ese encargo. Y de paso él ora diciendo, si esto más pasara, que sea una señal para mí, para que acierte. Y cuando todo sucede, entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Es decir, di en el clavo, acerté correctamente solamente porque Dios se ha magnificado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he deseado, dice el siervo, que el Señor haga eso conmigo. Y no he ido, diría el siervo, pensando en mí mismo, no, yo tengo buen criterio, ¿cómo no puedo conseguir una esposa para mí, para el hijo de mi amo? Él sabía que era imposible. Es como si él dijera, he sido guiado por un GPS, directo al sitio donde debería ir. ¿No quisieras eso para tu vida? ¿No quisieras que sea así cada decisión que aciertes? ¿No quisieras tener esa posibilidad de decir algo que sea correcto? Pues vamos, ahí está el Señor diciéndote, yo lo hago posible, pero depende de ti. ¿Cuánta dependencia tienes? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto deseas y anhelas que eso suceda en tu vida? Entonces debes estar dispuesto a esperar que Dios te use también para
hablar a través de ti a los que no creen, para que tú tengas un testimonio que dar. ¿Te acuerdas? Yo estaba así, y sin embargo el Señor me guió por donde yo no quería ir y me hizo llegar al sitio donde Él deseaba que yo estuviera. Tú nunca sabrás cómo el Espíritu Santo puede usar tu obediencia para glorificarse y transformar otras vidas, incluida la tuya. Y entonces se va a manifestar la adoración a Dios, que es una expresión de gratitud. Cuando reconoces que Él está en tu corazón y te da la fuerza necesaria para sacar lo oculto. Los no creyentes necesitan escuchar la palabra de Dios para sacar las cosas ocultas de su corazón y convertirse al Señor. Pero el problema es que también los cristianos tienen cosas ocultas en su corazón. Así es que tienes tú también que tener la actitud de anhelar que lo que tienes escondido en tu corazón sea revelado por el Señor. Porque entender que lo íntimo de tu corazón puede ser manifestado delante de Dios, ante los demás, saber que lo que tú estás ocultando, al final todos lo van a llegar a saber. Eso debería hacerte reflexionar para que cuides tus pensamientos y tus emociones. En el libro de los Proverbios dice, en el capítulo 9, versos 17 al 18, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. ¿A qué rico sucede cuando, caray, yo hago lo que a mí me place? ¿Dice que hay alguien que pueda hacer lo bueno? Nadie. Por sí mismo, nadie. Pero me parece interesante, dice, ¡ay, qué placer que tengo cuando las cosas resultan como a mí me da la gana! Pero al final, dice, estás prácticamente compartiendo con los muertos. Estás disfrutando de una vida innecesaria, que no le sirve a nadie, ni a ti. De una manera de vivir que solamente te va a llevar, dice, a las profundidades del Seol. Así que debes saber cuán engañoso es el pecado para tu corazón. Por eso cuando tú lo guardas, tú escondes, tú ocultas algo dentro de tu corazón, lo único que sabes que es, algún rato, te va a arrastrar a una condición peor. Y claro, también existe el riesgo de que el Señor lo saque a la luz inmediatamente y tú seas puesto en evidencia delante de todos. Es que hay una mala práctica de dejar que los sentimientos, las actitudes negativas se almacenen dentro del corazón. Y eso necesariamente te lleva a acciones pecaminosas. Pero al reconocer que Dios está presente en tu interior, pues aceptas que Él sane tus heridas, que neutralice esos tus malos pensamientos y que ponga en evidencia delante de ti que eso fue limpiado. Entonces te libras de una carga emocional, una carga que no te deja vivir en paz y que no te permite adorar a Dios con un corazón puro. Lo dice claramente el escritor de Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que sigue guardando esas cosas sin querer confesar, rencores, amarguras, tristezas, falta de comprensión, de empatía. Pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. El que no solamente está en que reconozcas que hay algo malo en ti y en tu corazón, sino que lo quieras dejar. Y no vas a poder hacerlo si no es con la obra misericordiosa de Cristo en ti.
Entonces puedes rogarle a Él que sea Él el que te limpie de tu maldad. Y entonces alcanzarás la misericordia, que es Él obrando en ti y en tu corazón. Para quitarte todo eso, para que puedas vivir en paz, para que puedas entrar a cualquier lugar y saludar a todos, y no tengas que estarte ocultando para decir, no, no veré a esa persona porque no me agrada. Debes reconocer que necesitas la ayuda divina para identificar lo que está oculto en tu corazón y rogar que Dios lo purifique. Este proceso no es fácil, requiere humildad y sinceridad. Sin embargo, el resultado, si lo logras, es una vida plena de paz y esperanza. Y de un acercamiento a Dios más sincero y más profundo. Ore por mí, me dijo una vez un hermano. Por favor, porque no me siento en paz. Y después de orar, el Señor cumplió en mí esta su promesa. Y le dije, tu problema es el orgullo. Pastor, nada que ver, ¿yo qué voy a ser orgulloso? ¿De dónde voy a ser orgulloso yo? Vaya. Aún hasta ahora sigue pidiendo oración. No se ha podido librar. No se puedes librar si crees que no tienes nada. Por eso cuando toda la iglesia tiene en sus labios la palabra de Dios, alguien que es inconverso puede ser convencido de su maldad. Si no, de otra manera no. Si tú no le manifiestas la palabra de Dios a los que no creen en Dios, no va a haber forma en que se conviertan. Y se van a convertir, ¿por qué? Porque de lo profundo va a salir todo lo que esté escondido. Va a ser limpiado y recién va a poder adorar a Dios. Te puedo decir que hay muchos engañados, aún dentro de las congregaciones, que creen que son buenas personas. Sin embargo, el Salmo 19, versos 7 y el 11 al 12, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes el alma quebrada? ¿Tienes cosas que te están haciendo sufrir? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Y hace una pregunta clara: ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién es capaz de reconocer que está mal? Más bien que el Señor, en su plena sabiduría, nos puso dolor en las enfermedades. Cuando te duele, vas al médico, ¿sí? Si no te doliera, terminarías pudriéndote internamente y nunca irías, porque no lo reconoces. El dolor te hace saber que algo no está bien. ¿Por qué yo fui al dentista después de 3 meses que ya debería haber ido? Porque antes no me dolía la muela. Y entonces cuando empezó a dolerme, recién fui. Y el dentista dice, ¡ay! Ahora está grave. ¿Por qué no has venido antes? Porque no me dolía. Y así es el pecado. No te duele. Lo guardas, lo escondes, no duele. Solo el Señor puede limpiarte. Solo el Señor puede sacar esa amargura, esa tristeza, ese egoísmo que tienes. No hay otra forma. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Y el salmista pone la respuesta: absuélveme de los que me son ocultos. Soy tan torpe que no me quiero dar cuenta de que hay pecados en mí, pero quítamelos, Señor. Y claro, nosotros queremos, y así nomás quitarme, así, tranquilito, de noche cuando esté durmiendo.
No, Él te hace salir y alguien viene y ¡bum!, te habla feo y ¡bum!, sale tu pecado, que había estado ahí escondido, el de la ira. No, si yo no me enojo, yo solamente reacciono cuando me molesta. Ah, esa es la ira que tienes. Y ¡bum!, aparece ahí como un león. Y vos dices, ¿y ahora? Ese pecado es el que tienes en tu corazón. ¿Pero por qué tuvo que aparecer alguien para hacerme renegar? ¿Por qué son así siempre de la iglesia? ¿Por qué siempre es el Señor que te está haciendo dar cuenta que hay algo? De pronto ves y, ¡ay, estos ladrones! Mira lo que... ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que no está bien. Estás anhelando tener más, anhelando lo que has perdido, no sé. Y miras y dices, ¡ay, ladronazo! ¿Qué te importa? Él va a dar cuentas. ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo tú por tu vida? Y ahí hay un pecado escondido que el Señor te está haciendo notar. Y si tú solamente dices, ay, bueno, sí, así siempre son estos ladrones, y te quedas, y no lo confiesas, y no le dices, Señor, absuélveme de esto, quítame esto. Y no puedo yo contarles esto sin decirles que yo he tenido esta experiencia. Ya lo he perdonado hace tanto tiempo, y de pronto, ¡pum!, salió. Con una llamada telefónica, y me hacen recordar, ay, digo, ¿no lo has perdonado? ¿Sigue ese pecado escondido en tu corazón? ¿Sigues guardando resentimiento? Me ha tenido 3 días de rodillas para pedirle perdón al Señor de algo que yo creía que ya no existía. Es que si tienes pecados escondidos, no vas a poder adorar a Dios. Y no esperes, porque Jesucristo lo va a hacer. Te va a sacar, y lo va a sacar a la luz. Porque Él dice, yo nunca voy a dejar a ninguno de mis hijos abandonado. ¿Tú crees que te dejaría a ti botado en medio del pecado? ¿Tú crees que te va a dejar en una condición pecaminosa para siempre? En Juan 17, 12 y 20 dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nadie va a quedar excluido de la gloria de Dios. Ni aun los que ahora no lo conocen, ellos también van a ser llamados por tu mensaje, por tu testimonio, por tu predicación. Y el Señor dice, si tú no lo haces, las piedras lo van a hacer, pero de ti voy a demandar lo que no estás haciendo. Así que si tú dices, no, ¿cómo voy a hablarle a alguien de Dios? Le voy a dar una tarjeta para que venga a la iglesia, le voy a comentar que pueda, le puedo mandar inclusive algunos cortitos de la prédica. Pero si tú no quieres manifestar la palabra de Dios, es porque hay algo que está escondido. Que crees que algún rato va a salir a flote y te van a juzgar. Ah, pero vos estás hablando de eso y me dijeron el pecadazo que habías tenido. Hazlo pronto, no sea que no puedas arrepentirte, porque ya has normalizado el pecado en tu vida. Y eso sea una señal de condenación. En 1 de Juan 3, 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Practicar el pecado es tenerlo guardado en el corazón. Ninguno que es nacido de Dios puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es que de ninguna manera un hijo de Dios permanece con un pecado guardado en su vida sin ocultar. Si no lo quieres reconocer, Él te va a hacer dar cuenta, Él lo va a sacar y de mala manera.
porque es así necesario. El que es hijo de Dios no oculta su pecado para preservarlo, ni se hace el desentendido de sus obligaciones para con Jesucristo. Por el contrario, santifica su vida por el poder del Espíritu Santo, ordena sus pensamientos en dependencia a la voluntad de Dios. Así es que si hoy estás oyendo este mensaje, pon atención y no permitas que esas viejas actitudes te aparten de la verdadera comunión con Dios. No dejes que ese pecado escondido te quite y te reste una mejor relación con Él. No vaya a ser que te des cuenta demasiado tarde, cuando ya no tienes retorno. El Señor Jesús lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tú estás escuchando el mensaje de Dios permanentemente y quieres dejar esa vida vieja. ¿O prefieres permanecer en tus viejas condiciones? ¿Tú quieres vivir una nueva clase de vida? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y les dice a los fariseos, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Y esa es una clara advertencia de Dios. ¿No estás escuchando a Dios? No eres de Dios. ¿No te interesa lo que dice? No eres de Dios. ¿No te convence lo que Él dice? No eres de Dios. ¿Te quieres justificar a ti mismo? No eres de Dios. Punto número 2, el ejercicio de dones que edifica. Y en 1 Corintios 14, versos 26 al 33 dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien, nos está dando un ordenamiento de cómo debería realizarse un culto. Debe existir orden y también un orden para ejercer los dones del Espíritu. En la reunión de los santos debe haber un programa coherente. Nosotros tenemos un programa y algunos sabiamente astutamente lo utilizan. ¿A qué hora acaba la alabanza? Ah, sí, ese rato voy a ir. ¿Qué rato van a recoger las ofrendas? Ese rato voy a salir. Como ya saben qué viene, entonces ya toman precauciones. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero que todo se haga para edificación. Los corintios tenían unos cultos muy ordenados y varios componentes, la alabanza, la enseñanza, la oración y la manifestación de los dones espirituales. Y Pablo les dice que la diversidad de los dones y las habilidades no debería ser una fuente de división, sino de riqueza para la iglesia. Porque cada persona tiene algo valioso que aportar y los dones tienen que ser utilizados para edificar a la comunidad cristiana. Lo malo es no ejercer esos dones. Así es que ustedes ya saben lo que tienen, no lo están ejerciendo. Cuidado que ese sea uno de sus pecados ocultos. ¿Ah? O peor, algunos quieren ejercer dones que no tienen o que no están preparados para ello. ¿Se acuerdan algunos que querían echar demonios? Y después terminaron desnudos correteando porque el demonio los había zarandeado a ellos. Pues en la obra del Señor no se deben tomar las cosas a la ligera. Dice el escritor de Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 13, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír.
pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Dice que si no hay edificación en la iglesia, dice el escritor de Hebreos, si tú sigues manteniéndote en tus papillas, sigues leyendo tus devocionales y sigues tomando para ti conceptos de comentaristas de la Biblia, estás mal, porque tú ya deberías estar sacando tus propias conclusiones de lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo al entendimiento que te da el Espíritu Santo, no de acuerdo a tu criterio. Pero no, dice él, siguen ustedes en eso y cada vez tienen que volver otra vez a los rudimentos, cada vez tienen que volver otra vez a tomar el curso de discipulado inicial. ¿Por qué? Porque siguen otra vez haciendo las mismas cosas que hacían cuando recién se convirtieron. Cuando uno busca alimentarse bien para alimentar a los demás, pues hay una actitud de servicio y de humildad. Porque no buscan reconocimiento o admiración, sino buscan servir a los demás y ayudarles a crecer en la fe. Dice Pablo que la edificación es un proceso que requiere tiempo, perseverancia y paciencia, disposición a trabajar juntos como comunidad y aprender los unos de los otros apoyándose mutuamente. Pablo quería que todo esto se haga, pero que sea con orden, y regula el uso de los dones de la palabra y el desarrollo del culto. Todos pueden profetizar uno por uno, dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La profecía es entendida como una revelación de la voluntad de Dios en un momento determinado y exclusivo para la iglesia. Y la responsabilidad de profetizar no recae solamente en aquellos que tienen un talento especial. Todos tenemos un llamado a hacerlo. Sí, pero es que yo no entiendo muy bien. Bueno, ¿qué deberías hacer? Involucrarte más en las reuniones donde hay edificación para que aprendas mejor. Esto va con la idea de que cada uno de los miembros de la iglesia tiene un papel en la edificación de Cristo. Dice el escritor de Romanos 1:12, es decir, para que cuando esté con ustedes nos confortemos mutuamente. No está diciendo, yo estoy yendo para enseñarles a ustedes que son unos nabos. Ni estoy yendo porque tengo mucho que aprender solamente de ustedes. No, voy a ir para edificarlos a ustedes, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y esa es una práctica que se está realizando en la iglesia. Se mandan los estudios con antelación, a veces 1 o 2 días antes. ¿Y cuál es el sentido? Que leas, que te enteres, que aprendas y que procures llevar edificación. Pero si lo guardas en tu celular, no sirve de nada. Si no lo lees nunca, no te sirve de nada. ¿Qué estás leyendo? Mejor ni lo digas, ¿sí? Cuidado que salga a la luz lo que estás haciendo. Y ahí sí vas a ser avergonzado. La profecía no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de la edificación, de la exhortación de la iglesia. Por esto entonces tienes que analizar el contenido de cada mensaje y asegurarte que está en armonía con la voluntad de Dios. Y obviamente dice Pablo que la importancia del autocontrol en la vida cotidiana es indispensable para mantener una vida equilibrada y saludable. Porque cuando no hay control de los impulsos emocionales, mentales, pues no se puede comunicar la verdad de Dios efectivamente y todo va a ser en desorden. Y eso es lo que muchos de los que han estado en reuniones con nuestro hermano Tito y conmigo han sufrido, ¿no es cierto?, el hecho de decir, ya pues, a ver, ordenen sus ideas. Están divagando por todo lado. A ver,
Volveremos otra vez a la Escritura. Volveremos al tema del que estábamos hablando, porque fácilmente agarran, pellizcan un tema y ahí se van con su experiencia hasta el otro mundo. La idea es concentrarse en lo que dice la palabra de Dios y tratar de encontrar el sentido. Mucha gente reacciona simplemente por sus situaciones de estrés o de fuertes emociones y pierden el control de sí mismos y lógicamente actúan impulsivamente. En Proverbios 14 dice 16 al 17, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Quién es el sabio? El sabio es aquel que entiende la palabra de Dios y la aplica a su vida. El sabio no es el que sabe todo, el que te puede adivinar el futuro. El sabio es aquel que entiende la palabra de Dios y la aplica a su vida. Por lo tanto, ese teme y se aparta del mal. Pero el necio, ¿quién es el necio? El que teniendo la posibilidad de leer la palabra de Dios, pues simplemente la pasa por alto y se aboca a sus propios pensamientos. Y dice, es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Es decir, todo aquel que no cumple lo que Dios dice porque no la entiende la Biblia, porque no entiende el mensaje de Dios o porque simplemente está escuchando sus propias palabras, pues no es aceptado, no es querido, no es extrañado cuando ya no llega. Más bien todos se alegran. Qué bien que ya no viene ese peleador. Así que deberías obrar responsablemente contigo mismo y con autocontrol en todas esas áreas de tu vida, incluso en los que tienes dones. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es que cuando la iglesia está en desorden, confusa y dividida, pues se aleja de la naturaleza de Dios. Por eso la iglesia tiene que esforzarse para evitar caos y lograr armonía entre los miembros de la iglesia, pues y aplicarles a esa enseñanza a su vida personal. Deberías buscar tú la paz en tus relaciones personales, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Por qué? Dios quiere que vivas en paz con todos. Y si estás en desacuerdo con alguien, pues ve la forma de ir y resolverlo amorosa y pacíficamente. La paz es esencial para tu bienestar emocional y espiritual. Y así como la paz es muy importante para ti, también lo es para Dios. Y necesitas ser seguidor de ese modelo en tu vida y en la iglesia. Dios quiere que estés en paz con todos. Es que trabaja para solucionar todo problema que cause desorden en la iglesia, porque recuerda que estás edificando el reino de Dios. La iglesia no es un edificio de cemento, una comunidad de personas y cada una puede hacer la diferencia y contribuir a un ambiente pacífico y edificante. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, 20 al 22 los versículos. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos su partecita en este edificio que no es de cemento. Entonces debes buscar la manera de hacer crecer la paz en todas las áreas de tu vida. Dentro de la iglesia, fuera de ella, siendo amable, compasivo, y aceptando a los demás tal como son. En la mayoría de los casos, los problemas surgen por malos entendidos o diferencias de opiniones. Es que debes estar dispuesto a escuchar a los demás y a encontrar una solución que sea aceptable para todos. ¿Por qué? Lo dice Proverbios 18-19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. Si no quieres arreglar las situaciones, va a ser bien difícil que por tus propios medios, cuando ya ha pasado el tiempo, quieras que se arreglen solamente. Es como si estuviera ya cerrado como un cerrojo de fortaleza. No va a haber manera de arreglar.
Y entonces la solución, ¿qué será? Sacar al hermano de la lista de los contactos. Era la mejor solución. Bloquearlo. Listo. Ya está. Solucionar el asunto. Es otro pecado escondido, del que vas a tener que ver que un día el Señor te lo va a sacar. Tu objetivo principal es seguir y llevar a cabo la obra de Dios y no según tus preferencias personales. El culto debe ser ordenado y es con creyentes disciplinados en armonía. Verso 3, porción 3. Primera de Corintios 14, del 34 al 40. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Mala nota. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, para que todo se haga decentemente y con orden. Ahora, estos pasajes siempre han sido controversiales para los comentaristas. Es decir, no, esto lo han aumentado al final y no tiene nada que ver con todo el sentido de lo que se está hablando, del orden en el culto. Otros dicen, no, está encajando perfectamente porque está relacionado que las mujeres no hablen porque eso es parte del orden en el culto. Pero estas enseñanzas estaban en realidad en armonía con la cultura de los tiempos cuando Pablo escribió esta carta. Y la mujer era menospreciada y se la mantenía en opresión. Cuando una mujer no se sujetaba a su esposo, era una verdadera deshonra y era mal vista en ese tiempo. La cultura griega y la hebrea consideraban insultante que una mujer, incluso hable con un hombre en la calle o en el templo. Entonces Pablo dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Estas costumbres de la cultura oriental pues minimizaban los derechos de la mujer y al parecer pues son algo injustas. Pero de hecho, la voluntad de Dios desde el principio jamás fue convertir a la mujer en un ser sin derechos o inferior. De hecho, la enseñanza que hemos tenido el día viernes en la reunión de las familias demuestra absolutamente esta afirmación, que Dios desde un principio a la mujer le dio una capacidad superior. ¿Para qué? Para que obre según eso. Pero, como ya hemos dicho al principio, es probable que muchas estén viviendo esa realidad al menos en una cuarta parte. El propio Señor Jesús es un ejemplo, porque Él no se apegó a la discriminación. Vean lo que dice Juan, capítulo 4, versos 7, 8 y 27. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Se sabe, ¿no es cierto?, que esta mujer tenía una condición y unas características de vida. También, ¿no es cierto?, se sabe que la mujer debe estar sujeta a su esposo, como él lo está a Cristo, como una especie de jerarquía. Y lo cierto es que estas culturas llevaron al extremo, pero el cristianismo poco a poco le enseña al hombre el valor y la posición de todos los seres humanos delante de Dios. Por lo tanto, el día viernes pusimos en claro que la mujer tiene unas características diferentes al hombre
para solucionar, para arreglar y para empeorar. Así que debe ser tratada, dice, sabiamente. A Jesús no le importaba hablar en público con una mujer. Peor, ni siquiera que fuera samaritana, porque era un pueblo odiado por los judíos. Él jamás excluyó a la mujer samaritana por haber tenido muchos maridos. Solo veía en ella la necesidad de redención de su alma. Cualquier rabino la hubiese repudiado. Jesús sintió compasión de ella y la trató sin discriminación alguna. La pregunta es, ¿por qué tú tendrías que hacer lo contrario? Pero Pablo pide a las mujeres, por sus propias características que tienen, que guarden conducta de respeto y decoro durante la realización del culto. Y por una relación de amor hacia sus maridos, y para que no los avergüencen, les da a ellos en otra carta, indicaciones que son similares. Y lo dice en la primera carta a Timoteo. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Entiéndase esta palabra hombre, esposo, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Entonces aquí Pablo está ampliando el tema de la conducta de la mujer cristiana y dice que su vestuario no debería ser llamativo, sino más bien sencillo, y que debería aprender en silencio, para que no interrumpa durante la enseñanza de la palabra de Dios o para no andar contradiciendo la predicación. No era apropiado que la mujer desafíe el ministerio que Dios le había dado al esposo en cuanto a ejercer autoridad él en su hogar. Y al final Pablo dice que la mujer se salvará. Bueno, igual que el hombre criando a sus hijos. Enseñanza que vamos a dar la próxima vez. Esto es simple, es dedicarse a las labores de su hogar, de su familia, con fe, amor y viviendo en santidad y pudor. Aún hoy, en que la mujer también ha extendido su campo de acción al área profesional y trabajan y son productivas, pero como dice Proverbios 30, puede hacer las cosas de la casa y puede hacer las cosas de la oficina y levantarse temprano. Puede. El asunto es que su marido viva sabiamente con ella. Y dice Pablo, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en la casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Bueno, con esta aseveración el apóstol Pablo pone una responsabilidad en los hombros del esposo. ¿Para qué? Para que él ejerza como sacerdote y guía. No se trata de evitar que la mujer hable en la iglesia, sino que sea el marido que aprenda primero para enseñarle a ella. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 18 al 19, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Así es que enséñenles sin regla, sin palo. Enséñenles con amor y ternura.
Este es un llamado de atención a los hombres que asisten al culto. Aprenden, pero no enseñan a su familia. Y eso es una manera de reconocer que todo se debe hacer en la iglesia con orden. Esto no quiere decir que a la mujer no se le permita compartir el evangelio o la predicación de la palabra. Lo que sí regula es que la autoridad debe estar en el hombre y él debe ejercerla. Porque así es como lo ha establecido. Ese es el orden de Dios. Porque cuando el varón no ejerce autoridad, pues Dios levanta mujeres que hacen esa parte. Vean ustedes que en Jueces, capítulo 4, versos 4, dice: Débora, profetisa, mujer de Lapidot, estaba casada, juzgaba a Israel en aquel tiempo. ¿Por qué era eso? Porque los hombres no estaban haciendo su tarea. Y en Jueces 5, 7 dice: se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Se acabaron los hombres, los que ejercían autoridad. Y entonces el Señor levantó una mujer para que lo haga. Y las mujeres han servido enormemente en el ministerio de la predicación. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, aunque creo que no los va a necesitar. Casi dice eso, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Ella es una mujer virtuosa, dice, pero ustedes vean, si necesita alguna cosita, ayúdenla. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeteneo, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Si alguien tiene gemelitas, por ahí puede ponerles estos nombres: Trifena y Trifosa. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Afonte, a Hermes, a Petrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. La labor de las mujeres en la iglesia es importante, pero debe ser hecha con orden. Y para que haya orden, depende de los varones. Que sepan ellos llevar adelante la gestión en los roles que les corresponde. Simplemente ese es el mensaje de Pablo en cuanto a quién debería estar cuidando que exista orden dentro de la iglesia. Los varones. Alguien me explicó, ¿no es cierto?, y eso fue con una doble intención, que en Corinto había una especie de lugar diferente donde iban las mujeres, ¿sí? Una especie de como galería en un teatro, digamos, ¿sí? Un lugar elevado que estaba atrás, en el lugar del culto. Y lógicamente, cuando se reúnen dos o más mujeres, hay harta palabra para desperdiciar. Entonces, cuando se estaba exponiendo, las mujeres empezaban: ¿qué ha dicho? Creo que ha dicho esto. Ah, no, mi marido no me enseña así. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no te enseña? Porque ese se dedica. Y entonces empieza la charla. Y entonces alguien de los que estaba comentando eso
cosa que yo no he podido aseverar porque yo no estaba en ese tiempo, dijo, es que era como un gallinero. Por eso Pablo puso, las mujeres callen en la congregación. Nada. Falso. ¿Sí? Falso. Que las mujeres hablan, sí, y que hablan más que los hombres, sí, pero el hecho de que ellas permanezcan en silencio aprendiendo era responsabilidad de sus maridos. Así que imagínense, ellas sin el marido a su lado, obviamente, tenían muchas posibilidades de pecar. Pero con el marido a su lado, velando de que ella aprenda lo que él también le va a enseñar, pues sí había muchísimas posibilidades de que haya orden en el culto. De lo contrario, Pablo habría dicho, demuelan ese lugar y que no vayan las mujeres ahí. Así es que no es cierto, no crean todo lo que dicen los comentaristas. Realmente es sorprendente la participación de las mujeres en el ministerio. Y por eso, obviamente, no se puede decir que el Evangelio las excluye, o que solo son oyentes, que tienen que estar escuchando nomás. Pablo recuerda la experiencia de Eva, que trató de ejercer dominio de la situación y arrastró a la humanidad al pecado. ¿Para qué? Para que se den cuenta que cuando el hombre distrae a su ayuda idónea, entonces se nos viene el apocalipsis zombie. Si quieres problemas en tu casa, en tu hogar, no le prestes atención a tu esposa. Se te va a desencadenar. Te lo garantizo. El Señor ya le advirtió a Eva que ese es su deseo de mandar sobre su marido, no iba a correr, y que a ella más bien le conviene sujetarse a él. Génesis 3:16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Tu deseo será para tu marido. Ese deseo que tienes de mandar, ordenar, mandonear y hacer que las cosas, eso le corresponde a tu marido. Y tú vas a ver que él tendrá dominio sobre ti. Cuando eso no sucede, mis queridos hermanos y hermanas, cuando eso no es realidad en una casa, hay desorden. Y obviamente nada en desorden funciona. Cuando el hombre dice, ay, ¿sabes qué? Para no hablarte, haz nomás. Empiezan los problemas. Cuando abandona, no, tú nomás decidí. Empiezan los inconvenientes. No, es que si vas a seguir con tu gusto siempre, así es que mejor vos nomás llevarlo adelante. Se va a desencadenar otro conflicto. Así que te conviene a ti, esposo, tomar la determinación de la rienda para ejercer el rol que el Señor te ha dado y que te ha dado capacidad además para ello. Todos estamos sujetos a la autoridad y al orden que Dios ha determinado, y la reverencia en el culto no es hacia la autoridad de la iglesia, no es al esposo, se trata de reverenciar a Dios. Porque Dios, dice Pablo, es un Dios de orden. No trata entonces, por lo tanto, de no hacer las cosas a tu modo, menos aquí en la iglesia. Guarda respeto y honra a Dios. Vamos a concluir. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje que el mandato del Señor es dejar de ser esos niños espirituales para tener madurez necesaria que la iglesia merece de tu parte. Esto implica no hacer actividades en el culto o en las reuniones de edificación que estén dirigidas a ensalzar a las personas o que provoquen desorden. Lo más importante, dice Pablo, es que oigas la voz de Dios y no la acomodes a tu conveniencia, sino que guardes el respeto que se merece. Porque esto también influye en los inconversos. O los aparta para siempre, o de repente los atrae con engaños para su condenación.
Lo ideal es que tú les manifiestes la palabra de Dios para que vengan y se arrepientan de su pecado. Cada visita de un no creyente a tu vida y acá a la iglesia es un motivo para predicar la palabra de Dios. Es un motivo para mostrar a Cristo en tu vida. Es un motivo para tratarlo bien. Y las mujeres tienen su rol en la edificación de la iglesia. Y es lo ideal que lo cumplan. Y evitemos esas vanas discusiones sin beneficio. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de Jesús, tratando a todos de la misma manera y darles el lugar que corresponde para los propósitos del Señor. No queda más mensaje que decir, cuida tu alma. Arrepiéntete de lo que no estás haciendo. No vaya a ser que el Señor empiece a limpiar ahora. Y si no estás siendo quien debe ser en el hogar, si no estás haciendo lo que tienes que hacer acá en la iglesia, yo creo que deberías pedirle a Dios que te dé una oportunidad de hacerlo. Y ya no sigas justificándote con que tengo mucho trabajo, que hay muchas cosas que hacer, que no tengo la capacidad suficiente. Hoy hemos visto que están todos preparados para ejercer exactamente donde tienen que hacerlo. Así que no le busquen pretextos. Hagamos las cosas como Dios quiere, en orden, porque Él es un Dios de orden. Que Dios los bendiga.